El objetivo de la clase de hoy es calcular el perímetro de un sector circular. Entonces, en la imagen que muestra a continuación, lo que está delimitado entre los dos radios, esa letra que aparece ahí, R, me está indicando el radio, uno por aquí, otro por allá. Entonces, esto que está en celeste, que está comprendido o delimitado por estos dos radios, es lo que uno dice sector circular, es decir, una parte de la circunferencia. No calculo el perímetro o el área de toda la circunferencia, sino que solo una parte, ¿no es cierto? Que sería lo que está pintado aquí. Nosotros conocemos las fórmulas que nos sirven para calcular el perímetro completo y el área de toda una circunferencia. ¿Se recuerdan de esas fórmulas? 2pi por radio. ¿Sí? 2pi por el radio, sería el perímetro y pi por r al cuadrado sería el área. 2pi por el valor del radio, donde el valor del radio te lo dan. El valor de pi es un decimal infinito que se aproxima como 3,14 o se puede dejar expresado, ¿no es cierto? Vamos a ver los dos ejemplos. ¿Dudas con las fórmulas, chiquillos? Esto es materia antigua, por así decirlo. No. Ya. ¿Cómo se aplican estas fórmulas? Es lo que vamos a ver, porque se ocupan para calcular el sector circular. Entonces, fíjense que aquí me dicen la longitud, esta L representa longitud del arco AB, es decir, de lo que está aquí con rojo. Con esta fórmula que sale aquí, 2pi por r por alfa, es esa letra alfa, partido entre 60, es la fórmula para yo calcular solamente el perímetro de la circunferencia que está con rojo, esa parte de ahí. Solo voy a calcular esa parte. ¿Ya? Entonces, fíjense que en la fórmula pi ya lo conocemos, ¿no es cierto? Se deja expresado o lo reemplazo por 3,14. El radio también lo conozco, me lo tienen que dar. Aquí está con la R, es ese valor de ahí. Y alfa es un ángulo, que es el ángulo que se forma entre estos dos radios. Ese valor de ahí es el que yo reemplazo ahí en alfa. Alfa es lo que me representa el ángulo. De todas formas, aquí está escrito, ¿no es cierto? R es el radio, alfa es el ángulo y pi es un decimal infinito que se aproxima en 3,14. Entonces, fíjense que aquí tenemos un ejemplo donde el radio vale 3 y alfa vale 45 grados. Entonces vamos a calcular cuánto mide solo esto de aquí. No todavía el perímetro completo. Si fuera el perímetro completo, tendría que sumar esto de aquí más esto, que es lo que vamos a ver luego. Vamos a calcular solamente la longitud del arco, es decir, esto de acá. Vamos a ver qué... Ya. Entonces, la longitud del arco de aquí, vamos a calcularla con la fórmula y vamos a reemplazar los valores que tenemos. El 2 es parte de la fórmula, el pi, vamos a trabajar esta respuesta como si no me diesen el valor de pi igual a 3,14. Recuerden que yo siempre les comento que hay preguntas en donde a mí me exige la respuesta que el pi esté expresado, es decir, que se vea ahí el pi, que yo no lo reemplace por 3,14. Entonces, en ese caso, se resuelve de esta forma, lo dejo expresado siempre así. Reemplazo el valor del radio, que es 3, el valor del ángulo, que es 45, y lo parto todo por 360. ¿Dudas hasta aquí? No. Ya.
Entonces, luego de yo multiplicar el 2 por el 3 por el 45, me doy cuenta que eso equivale a 270. Si multiplico 2 por 45, me da 90 y 9 por 3 son 27. Entonces ahí están los 270, ¿ya? Y el pi siempre expresado. Como no puedo dividir el 270 en el 360, o sea, se puede, pero me va a dar un decimal, yo voy a simplificar esta fracción de modo que me quede lo más chiquitito posible simplificado acompañado del pi. Puedo simplificar primero por 10 y me va a quedar 27 partido en 36, si lo simplificara así, y después voy a simplificar por 9. ¿Por qué por 9? Porque yo sé que el 27 está en la tabla del 9 y el 36 también está en la tabla del 9. Entonces, si divido 27 en 9, me va a dar 3, y si divido el 36 en 9, me va a dar 4. Recuerden que la simplificación es dividir arriba y abajo por un mismo número. Divido el 279, me da 3, el 360 por 9 y me da 4. Y esta es la expresión más pequeña o más simplificada en que usted va a poder encontrar la respuesta. Es decir, esta podría ser una de las alternativas en una pregunta. ¿Cuál podría ser la otra opción? Es que a usted le hayan hecho reemplazar el pi igual a 3,14. Entonces yo tengo que reemplazar el valor, hacer la multiplicación de 3 por 3,14 y después dividir por 4. ¿Dudas, chiquillos? Esa sería la respuesta cuando el pi queda expresado. No tengo duda. Ya, esta fracción también está correcta, solo que es muy grande. Es muy probable que esto no esté en las alternativas. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Simplificar esta fracción hasta que le llegue a la fracción más irreductible. ¿No hay dudas? Ya. No. Aquí hay una duda. Preguntas qué es lo que hay que hacer cuando debo colocar el pi, porque entendiste, por ejemplo, cuando el pi queda expresado, me queda 3/4 multiplicado por pi. Entonces tu pregunta es, ¿cómo coloco el pi? ¿Cómo lo reemplazo? Ya. Hay una compañera que pregunta si el pi se multiplica antes o se multiplica después. Depende de lo que te estén preguntando. Si te piden el pi expresado, lo dejo así. Y si tú sabes desde un comienzo que tienes que reemplazar el pi por 3,14, lo puedes reemplazar desde acá. Y al tiro incorporarlo en la multiplicación de todo esto y después dividir por 360. O bien lo puedes incorporar aquí y multiplicar el 3,14 por el 3 y después dividirlo por 4. Cualquiera de las dos formas está bien. No sé si responde a tu pregunta. Ya, súper. Avanzamos. Avanzamos a la siguiente pregunta. Vamos a intentar que ustedes resuelvan este ejercicio y me puedan decir cuánto les da y después lo vamos a resolver entre todos. Son las 8:45, a las 8:48 vamos a resolverlos entre todos para compartir las respuestas. Comparta su respuesta, ¿cuánto les dio? Se lo puse en el chat. Me dio 18 noveno. 18 novenos pi, Sí. ¿ya? ¿Otra respuesta? Bien. Se reemplazan entonces los valores en la fórmula. Ya.
se reemplazan los valores en la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo reemplacé el valor de pi por 3,14, pero recuerden que si esto no, si la pregunta me dice que lo deje expresado el pi, no puedo reemplazar aquí el 3,14, ¿ya? Ay, ¿por qué no avanza? Ahí sí. Bueno, hago la multiplicación de todo y lo divido en 360 y eso me da 6,28, como bien dijo uno de los compañeros por el chat. Si yo hubiese querido escribir esto en función de pi, les digo al tiro cómo me queda esto. Me queda 6, 120, espérenme, me quedaría 2 por 3, 6 y el 6 lo puedo simplificar con el 360 para que me quede pi partido en 60. Y aquí me queda 120. Ya. Si se hubiese dejado expresado en función de pi, la respuesta sería 2pi, ¿ya? Porque multiplico el 2 por el 3 y el 6, perdón, o sea, 2 por 3 me da 6 y el 6 por 120 me da 720 y si eso yo lo divido entre 60 me da 2. Así que, Martín, tú me escribiste 18 novenos pi, Así que pero no lo seguí simplificando, pero sí, después lo puedo exactamente. dejar en un medio también, lo puedo dejar en 2 entero. Lo puedes dejar en 2 enteros también. Eso va a responder de cómo estén las respuestas en la alternativa. Yo creo siempre que lo colocan lo más simplificado posible, entonces va a ser 2pi. Entonces, si tú llegas hasta el 18pi, no la vas a encontrar en las alternativas. Eso sería como lo que podría pasar. Entonces, tenemos las dos formas, que es cuando yo reemplazo el pi por 3,14 y cuando no lo reemplazo, que en un caso lo dejo expresado, ¿no es cierto? Me quedaría 2pi y si no, lo expreso aquí en forma de decimal. ¿Alguna pregunta? Vamos a avanzar, vamos a hacer un último ejemplo. Ah, ya. Entonces, luego de que ya supimos calcular este arco de aquí, ahora le vamos a sumar los dos radios para así calcular el perímetro completo de este sector. Cuando nosotros calculábamos antes el perímetro, se calculaba de toda la circunferencia. Yo estaba midiendo toda esta longitud. Pero ahora voy a medir la longitud de esto que está aquí, comprendido entre dos radios y la longitud de este arco, ¿no es cierto? Entonces, esto ya aprendimos cómo se calculaba. Se calcula con esta fórmula de aquí, que sería 2pi por r por el ángulo, ¿no es cierto?, partido entre 60. Y ahora yo le sumo 2 veces el valor del radio, que sería eso más eso. 2 veces ese valor se lo voy a sumar a lo que yo ya aprendí a calcular aquí recién. ¿Ya? Voy a hacer una acotación. Quiero que se fijen que cuando yo calculo esto, 2pi por r, calculo todo el perímetro de toda la circunferencia. Y al multiplicarlo por el alfa partido entre 60, esto que está aquí, alfa partido entre 60, me da una fracción que sería, me está indicando una parte de la circunferencia, por ejemplo, un quinto de la circunferencia, un tercio de la circunferencia,
cuarto de la circunferencia cuando mi ángulo es de 90 grados, ¿no es cierto? Puedo observar que eso es un cuarto de mi circunferencia. Entonces yo estoy calculando en el fondo un cuarto del perímetro total de la circunferencia. O si mi ángulo, por ejemplo, es de 180, que sería la mitad de la circunferencia, estoy calculando la mitad del perímetro de toda la circunferencia. Eso es lo que me indica a mí esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, luego de que ya aprendimos a calcular esta longitud, puedo sumársela a los radios y así me va a dar el perímetro total de todo esto que está en amarillo. Aquí nos quedan nos quedan algunos ejemplos, pero porque nos queda poquito tiempo. Sí, nos quedan 5 minutos, así que estos ejemplos los vamos a dejar para la próxima semana, porque son más largos y más densos. ¿Ya? Así que vamos a dejar la clase hasta aquí para que puedan avanzar en sus tareas del CAN.